Desde ríos de basura hasta casas ataúd y gigantescas ciudades fantasma. Hoy exploraremos los peores ejemplos del infierno urbano del mundo, cada uno más extremo que el anterior, empezando por el lado oscuro de Dubái. Hoy en día Dubái es conocida como Las Vegas de Oriente Medio, una metrópolis de deslumbrantes rascacielos y hermosas playas de arena. Pero como veremos, la ciudad esconde un secreto oscuro. Antes de convertirse en una jungla de asfalto, era un lugar mucho más tranquilo. ¿Ves ese edificio de Toyota? Pues así se veía hace apenas 50 años, en 1981. El edificio Nasser Rashid Luta se construyó originalmente en 1974, y estas imágenes muestran cómo la cercana carretera Sheikh Zayed ha evolucionado de una calle de 2 carriles a través del árido desierto árabe a una autopista de 12 carriles bordeada de rascacielos. Hoy en día la ciudad que rodea el edificio luce muy diferente, y el vertiginoso desarrollo de Dubái se remonta a 1966, cuando se descubrió el yacimiento petrolífero de Fateh a 96 kilómetros de la costa. Este oro líquido inundó la ciudad de riqueza, y la rápida construcción de edificios a finales de los 90 y en la década del 2000 convirtió a Dubái en una importante atracción turística y centro comercial. Como veremos más adelante, algunos de estos desarrollos son bastante infernales, y gran parte del desarrollo de la construcción en Dubái se apoyó en la esclavitud asalariada. Se traen obreros de la construcción de países asiáticos para construir los edificios de lujo por tan solo $40 al mes. Pero cuando llegan, sus jefes a menudo se niegan a pagarles y les confiscan los pasaportes, impidiéndoles volver a casa. Lejos del brillo y el glamour del centro de Dubái, los migrantes suelen vivir en campos de trabajo hacinados, con varios trabajadores compartiendo una habitación. Además, las temperaturas en Dubái pueden alcanzar los 50 grados Celsius, y debido a la falta de normas de salud y seguridad, trabajar en estas condiciones ha provocado una tasa increíblemente alta de accidentes y golpes de calor en las obras de construcción. De hecho, se estima que 10.000 trabajadores migrantes mueren cada año en toda la región del Golfo. Human Rights Watch ha señalado que muchos trabajadores tienen demasiado miedo a la violencia como para protestar. Así que algunos no tienen más opción que huir de Dubái y vivir en barrios marginales del cercano emirato de Sharjah. Entonces, aunque Dubái parezca un paraíso a simple vista, la metrópoli se ha construido sobre la base de la esclavitud moderna. Y estos influencers se toman fotos a un corto trayecto en auto de auténticos campos de trabajo. No hay peor infierno que eso. Si hablamos de junglas urbanas, Hong Kong es insuperable. La ciudad con más rascacielos del mundo y algunos de los apartamentos más pequeños. La afluencia de colonos en la década de 1960 impulsó un rápido desarrollo, y los verdes pastos de Hong Kong se vieron rápidamente reemplazados por más de 550 rascacielos y múltiples puertos marítimos. La población ha aumentado de 3 millones en la década de 1960 a 7.5 millones en la actualidad. Pero debido a la topografía de Hong Kong, que es montañosa y costera, se vieron obligados a construir hacia arriba, lo que resultó en una ciudad increíblemente densa. Hoy Hong Kong cuenta con importantes vínculos comerciales, excelente gastronomía y es una de las ciudades más ricas del mundo. Sin embargo, más de 220.000 personas viven en estrechos apartamentos subdivididos en complejos como el edificio Monstruo. Se trata de un gran bloque de viviendas compuesto por 5 edificios conectados con más de 2.400 apartamentos, pero tiene una población de entre 6.800 y 10.000 habitantes, así que muchos de los apartamentos se han dividido en múltiples viviendas tipo ataúd, de tan solo 60 centímetros de ancho por 1,70 de largo. Estas habitaciones diminutas tienen paredes sucias, carecen de ventanas y carecen de ventilación adecuada. Algunas ni siquiera tienen paredes, y el inquilino se ve obligado a vivir literalmente en una jaula. Pero los residentes tienen que intentar meter todas sus pertenencias en el espacio, rodeados de chinches y otros 20 inquilinos que comparten un solo baño. Hay edificios como este por todo Hong Kong, pero el edificio Monstruo fue diseñado específicamente para ser la urbanización más barata de la ciudad durante el desarrollo demográfico de los años 60. Sin embargo, Hong Kong es ahora tan caro que estas habitaciones pueden costar más de $300 al mes. Y este alto coste de la vida significa que aproximadamente 1 de cada 5 hongkoneses vive en la pobreza. Las casas ataúd suelen encontrarse cerca de los barrios más lujosos de Hong Kong, y la ciudad suele considerarse una de las más desiguales de todo el mundo. Así que, aunque a los turistas les encanta tomarse TikToks y fotos de Instagram fuera del gigantesco edificio, esto demuestra que Hong Kong no es tan glamuroso, y para miles de personas la vida en la lujosa ciudad es un infierno.
El incendio que asoló el tribunal Wang Fuk en el distrito de Tai Po el 26 de noviembre de 2025, convertido ya en el incendio más mortífero en décadas en Hong Kong, ha dejado al descubierto las oscuras entrañas de lo que muchos llaman la vida en un infierno urbano moderno. Las autoridades creen que las llamas se propagaron rápidamente debido a la negligencia grave de la constructora encargada de la renovación, mientras las llamas arrasaban bloques de gran altura a la velocidad del rayo, con la ayuda de andamios de bambú, redes de plástico y ventanas selladas con espumas supuestamente inflamables. El fuego atrapó a cientos de residentes en torres estrechas. Un recordatorio de cómo los edificios abarrotados y mal aislados pueden volverse letales. El desastre ha provocado indignación y alarma generalizada sobre las normas de seguridad en los edificios, especialmente en las viviendas de alta densidad, y muchos piden reformas importantes en la regulación y su aplicación para evitar que una tragedia como esta se repita. 3 hombres vinculados a la constructora, 2 directores y un consultor han sido arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario por esta negligencia. Con al menos 55 muertos, decenas de heridos y casi 300 desaparecidos según los informes, la tragedia deja al descubierto las fallas estructurales y regulatorias que se esconden bajo el brillante horizonte de la ciudad. Si te dijera que me mudaría a una comunidad de villas, probablemente te imaginarías un pequeño y elegante pueblo europeo. Pero en Dubái, sus esfuerzos por expandir la ciudad lo más rápido posible han resultado en comunidades copiadas como Nad Al Sheba 3. Cuenta con más de 1.570 viviendas en un espacio de 230.000 metros cuadrados. Sin embargo, son prácticamente idénticas, y la única diferencia entre un bloque de villas y el siguiente son los colores de pintura ligeramente diferentes. Este suburbio desangelado se terminó de construir en 2019 y parece sacado de los Sims. Sin embargo, la comunidad cerrada tiene todo lo que los residentes necesitan, desde una tienda hasta escuelas y un centro comercial. Así que, una vez que llegas a Al Sheba 3, no tienes que irte nunca, lo cual es definitivamente lo mejor. Buena suerte intentando salir de ese laberinto de hormigón o encontrar tu propia casa por la noche. Al Sheba 3 es inquietante, pero al menos la gente vive en una comunidad imitadora, a diferencia de los apartamentos vacíos en las ciudades fantasma de China. A pesar de que el país tiene una población de más de 1.400 millones de personas, se estima que China cuenta con 50 ciudades vacías con rascacielos abandonados, y a menudo sin terminar. Como veremos, la mayoría de las ciudades luchan contra la superpoblación, pero estas ciudades tienen el problema opuesto. ¿Cómo ha ocurrido esto? Pues bien, a medida que la población china se ha disparado, el gobierno ha planificado la construcción de nuevas ciudades para urbanizar ciertas zonas y atraer a la gente de las zonas rurales a la vida urbana. Uno de estos proyectos fue Kangbashi, ubicado en la división china de Ordos en Mongolia Interior. A principios de la década de 2000 se produjo un gran desarrollo del carbón en la zona, así que los promotores inmobiliarios querían utilizar las ganancias para construir una nueva ciudad donde vivieran 1 millón de trabajadores, lo que permitiría un mayor crecimiento de la industria. Para 2003, la construcción del desarrollo de 364 kilómetros cuadrados estaba en marcha, pero no salió según lo planeado. Pensaron que si invertían mucho dinero en el proyecto y construían los rascacielos, la gente de la cercana ciudad de Dongsheng se mudaría naturalmente para estar más cerca de la industria del carbón. Incluso construyeron parques, monumentos y un nuevo centro para la cultura, el entretenimiento y la política, ya que esperaban que la ciudad prosperara una vez terminada. Pero la ciudad se construyó tan rápido que los promotores ahorraron en gastos, y para 2010, la mala calidad de la construcción y los altos impuestos a la propiedad significaron que mucha gente seguía quedándose en el campo en lugar de arriesgarse a mudarse a una nueva ciudad. Se gastaron alrededor de 161.000 millones de dólares en el desarrollo de la ciudad, pero hoy en día alberga solo 150.000 personas, dejando aproximadamente el 80 al 90% de sus rascacielos y bloques de apartamentos vacíos. Quienes viven allí son en su mayoría obreros de la construcción y funcionarios, claramente demasiado testarudos para aceptar que su ciudad improvisada fue un fracaso rotundo. En su defensa, Kangbashi no es un caso especial, y se estima que hay más de 50 millones de apartamentos abandonados en toda China. Así que en teoría se podría trasladar a toda la población de España a las ciudades fantasmas del país, y quedarían unos 2 millones de apartamentos libres. El problema es tan grave que será casi imposible de solucionar. Pero tengo una solución obvia: convertir Kangbashi en un gigantesco campo de paintball del tamaño de una ciudad. Vivir en una ciudad diamante probablemente suene bastante glamuroso, pero en la ciudad rusa de Mirny, los diamantes han creado un paisaje urbano infernal.
40.000 personas viven aquí, en la fría región de Siberia, a 450 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Pero aunque la ciudad no tiene horribles rascacielos ni un horizonte lleno de fábricas, sí gira alrededor de una gigantesca mina a cielo abierto que parece un túnel al infierno. La mina de diamantes Mir ha producido 200 millones de quilates de diamantes desde que abrió por primera vez en la década de 1950. Y en realidad es la segunda mina artificial más grande del mundo, con más de 518 metros de profundidad y 1 kilómetro de ancho. Produce alrededor de 1 millón de toneladas de diamantes al año y el 70% de la población de Mirny trabaja para la compañía minera Alrosa, pero también ha sido escenario de algunos accidentes mortales. En 2017, la mina se inundó, cuando una caverna subterránea de agua se derrumbó en el pozo de la mina. 142 trabajadores quedaron atrapados dentro del agujero, y después de una larga operación de rescate, 8 de ellos nunca volvieron a salir a la superficie. Se estima que hasta 14.000 millones de dólares en diamantes no recuperados fueron enterrados bajo el agua. Así que a pesar del peligro, la mina se reabrió en 2025, y poco después se encontró el diamante más grande alguna vez descubierto en Rusia. La mayoría de la población de Mirny se ve obligada a vivir junto a la mina mortal y a trabajar allí por falta de otras oportunidades. Pero aparte de eso, es un gran lugar para vivir. No. Las condiciones climáticas en Siberia suelen ser extremas, y se sabe que Mirny alcanza temperaturas de menos 50 grados en invierno. Así que si no te estás muriendo en una mina, te estás congelando. Y esta ciudad de diamantes definitivamente no está en mi lista de destinos vacacionales. Mirny no es la única ciudad destruida por la industria, pero antes de llegar a eso, vayamos de Rusia a Hangzhou, China. Una ciudad con arquitectura futurista, templos antiguos y un gigantesco cementerio de vehículos con miles de autos. Parece sacado de una película de zombies, pero la fosa común se descubrió en las afueras de Hangzhou en 2021, y los autos fueron abandonados por su propio fabricante. I mean, it's like a betrayal, really. En 2018, el fabricante de automóviles Lifan quería lanzar robotaxis autónomos a través de su filial Panda Auto, un servicio de viajes compartidos que funciona de forma similar a Uber. Panda Auto ya operaba en 12 ciudades chinas y contaba con 4 millones de usuarios, así que tuvo bastante éxito, pero su paso a los nuevos autos eléctricos y autónomos de Lifan los llevarían a la ruina. Verás, estos autos aún no se habían probado y cuando se probaron en la ciudad de Changchun, todos los vehículos experimentaron graves fallos tecnológicos. Lifan había invertido mucho en el proyecto, pero no conseguía que los autos funcionaran. Así que en agosto de 2020 se vieron obligados a declararse en quiebra, tras vender tan solo 382 vehículos entre enero y julio, acumulando una deuda de 4.400 millones de dólares. Cuando Lifan quebró, Panda Auto se quedó sin dinero y también tuvo que declararse en quiebra, lo que significó que ahora había miles de autos nuevos y defectuosos sin nadie que los condujera. Parece una pesadilla, pero para Lifan no fue para tanto. Claramente la opción más fácil era abandonarlos todos en un campo a las afueras de Hangzhou, convirtiendo su fracaso en un problema ajeno, mientras que Panda Auto aún no se ha recuperado. Lifan fue adquirida por el fabricante de automóviles Geely, y ahora están empezando a producir vehículos eléctricos que realmente funcionan. Pero en un ejemplo clásico de avaricia capitalista, no se ha molestado en limpiar el desastre que crearon, permitiendo que la naturaleza se apodere de los vehículos viejos y transforme el cementerio en un amenazante jardín mecánico. Si alguna vez has vivido junto a una carretera concurrida, sabrás que intentar dormir con los motores, las bocinas y el humo de escape es casi imposible. Pero eso no es nada comparado con vivir en este edificio de apartamentos en Nápoles, Italia, que se encuentra justo debajo de la Tangenziale di Napoli. La autopista de 3 carriles lleva a los conductores desde la ciudad de Pozzuoli hasta el aeropuerto de Nápoles, y es una de las carreteras más congestionadas de Italia, con 270.000 vehículos al día. Las casas en estos edificios los oyen todos, ya que están prácticamente encajadas entre el suelo y la autopista, con los autos circulando directamente sobre sus techos. Esta autopista se inauguró en 1972, pero muchas de las casas históricas de Nápoles se construyeron años o incluso cientos de años antes de que existiera. Así que la carretera se construyó así deliberadamente, ya que los urbanistas decidieron que el mejor lugar para ella era justo encima de los napolitanos. Por si fuera poco, el puente Shuikousi en Guiyang, China, se construyó en 1997 y los apartamentos debajo se construyeron 2 años después, en 1999. Estos apartamentos fueron diseñados para estar bajo la carretera, pero los residentes dicen que sus habitaciones tiemblan constantemente y tienen que taparse los oídos con algodón por la noche.
Necesito dormir bien y todos estos pitidos y chirridos me volverán completamente loco. Pero China es conocida por sus carreteras peculiares, como esta altísima autopista en Chongqing, que forma parte del intercambiador de 20 vías de Huanghuewang. Sus 5 niveles se extienden 36 metros por encima del suelo, con carreteras que conducen en 8 direcciones diferentes. Tras 8 años de construcción se inauguró finalmente en 2017, conectando la ciudad con el aeropuerto. Pero aunque su trazado de diseño puede facilitar la circulación, ha terminado por confundir a la gente. Tanto los conductores como los sistemas de GPS se han visto completamente desconcertados por la cantidad de carriles y carreteras. Y no es raro intentar salir de la autopista y acabar tomando la salida equivocada. Tomemos un viaje a la playa en Canadá. Canadá es más conocida por sus montañas nevadas que por sus playas, y cuando ves la playa de Burlington en Ontario, es evidente por qué. Cuando sale el sol en verano, los lugareños acuden en masa al lago Ontario para entrar, rodeados de cables de alta tensión, torres de transmisión y un puente industrial. Parece más Chernobyl que las Bahamas, y para colmo, la playa es un criadero natural de 17 especies de aves, que chocan regularmente con los cables de alta tensión y se estrellan contra el agua. Nadar rodeado de hormigón y cadáveres de aves no es muy agradable, pero algunos han propuesto ocultar los cables para solucionar el problema. Sin embargo, esto costaría al menos 150 millones de dólares, y hasta ahora el gobierno se ha mostrado reacio a desembolsar el dinero. Así que si vas a Canadá, yo me limitaría al poutine, el hockey y el esquí, y evitaría la playa por completo. En Estambul, Turquía, el gobierno local sí permitió una renovación a lo largo de la costa, pero tuvo un precio. En 2018 se construyeron 4 rascacielos con 630 nuevos apartamentos con vistas al mar de Mármara. Pero por desgracia se encontraban justo enfrente de estas casas residenciales más baratas, bloqueando por completo su vista del océano. Si eso no fuera suficientemente malo, los bloques de apartamentos se convirtieron en un complejo turístico completo llamado Sea Pearl Istanbul, con un hotel de 5 estrellas, restaurantes y un centro comercial. De repente estas acogedoras casas costeras quedaron completamente aisladas del agua y rodeadas por una gigantesca obra en construcción, lo que redujo enormemente el valor de sus viviendas. El desarrollo fue creado por Qatar Idiar, una empresa inmobiliaria propiedad del gobierno de Qatar, y el complejo turístico les hará ganar millones. Pero los lugareños turcos son los que están pagando el precio, y me enfurecería si mi vista costera se bloqueara así. Ojalá alguien más construyera más apartamentos frente a esos bloques de torres, eso les demostrará. Desafortunadamente, Atacoy no es el único lugar donde una comunidad costera ha sido destruida en nombre del lucro. La isla Ca Ba en Vietnam es conocida por sus selvas tropicales, fauna y hermosas playas, pero desde 2017 los promotores inmobiliarios la han transformado en un infierno urbano, convirtiendo la bahía más grande de la isla en un terreno de construcción de 44 hectáreas. Esto forma parte de un proyecto de 3.000 millones de dólares que pretende convertir la pintoresca isla en un complejo turístico, rellenando el océano para construir hoteles, un parque de atracciones y 3 campos de golf. Ahora prefiero un hotel con todo incluido tanto como a cualquiera. Pero el proyecto está destruyendo claramente el paisaje natural y para colmo, Cat Ba está reconocida como reserva de la biosfera, lo que significa que alberga animales y plantas raras. El langur de Cat Ba es una de las especies primates más raras del mundo, con solo 70 ejemplares restantes en la isla. Pero en los últimos años el ruido y la contaminación de las obras y los barcos turísticos han sometido a los langures restantes a un estrés extremo, obligándolos a refugiarse en sus cuevas. La construcción debería estar terminada en 1 o 2 años, así que no tardaremos en descubrir cuánto daño ha causado este parque de atracciones artificial a la isla. Pero los lugareños han señalado que la mayoría de los turistas visitaban Cat Ba por sus bahías y playas, así que destruirlas podría convertir la isla en un destino menos popular. Buen trabajo, chicos. Pavimentaron una reserva de la biosfera sin ningún motivo. No hay nada peor que quedarse atascado en el tráfico, y 10 minutos de tráfico son suficientes para poner a cualquiera de mal humor. Pero agradece que tu viaje matutino al trabajo no pase por esta autopista en China, donde el atasco más largo tardó 12 días enteros en despejarse. En agosto de 2010, los conductores de la carretera nacional 110 de China se encontraron con una cola que batió el récord de la más larga de todos los tiempos, con una longitud de 100 kilómetros entre la provincia de Hebei y Mongolia Interior. La carretera tiene 50 carriles, pero la mayoría de los conductores solo tienen que recorrer casi 1 kilómetro al día.
lo que los obligaba a dormir y comer dentro de sus autos. Astutos empresarios vieron en esta pesadilla urbana una oportunidad de ganar dinero, vendiendo agua, fideos y cigarrillos a los conductores a precios elevados. Botellas de agua de 1 yuan se vendían en 15 yuanes, y algunos autos incluso fueron robados en plena noche, mientras los delincuentes se acercaban sigilosamente y les robaban toda la gasolina. Entonces, ¿qué provocó este desastroso embotellamiento? Pues bien, en las décadas de 1990 y 2000, la propiedad de vehículos se volvió cada vez más común en China, y la 110 experimentó un aumento del 40% anual en el tráfico. De hecho, para 2010 tenían regularmente un 60% más tráfico que su capacidad máxima. En agosto, los camiones de carbón procedentes de Mongolia Interior saturaron la autopista debido a la falta de vías ferroviarias en la zona. Posteriormente, las obras viales cercanas obligaron a más autos a circular por la misma ruta. Esto, sumado a los pasajeros habituales, creó un atasco de proporciones épicas, que no se despejó en casi 2 semanas. Si China depende tanto de los autos que una autopista de 50 carriles no es suficiente para todos, quizás deban replantearse algunas cosas. Y si los atascos de 2 semanas se convierten en algo habitual, necesitamos un entretenimiento para el auto mejor que el veo veo. En defensa de China, el tráfico es un problema global, y una de las autopistas más transitadas del mundo se encuentra en Estados Unidos. La Interestatal 405 en Los Ángeles tiene solo 117 kilómetros de longitud, pero conecta el oeste de Los Ángeles con el Valle de San Fernando, y con puntos de interés como Beverly Hills, Mulholland Drive y Santa Mónica. Si bien es una de las carreteras más congestionadas del planeta, la zona que la rodea también es un lugar privilegiado. La ciudad construye constantemente nuevos apartamentos junto a la carretera. Sin embargo, la I-405 transporta 385,000 automóviles cada día, y los gases de escape que emite son increíblemente peligrosos. Las personas que viven cerca de la autopista sufren tasas mucho más altas de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón, por nombrar solo algunos. Pero a pesar de esto, la ciudad sigue emitiendo permisos de construcción para nuevas viviendas junto a la autopista, debido a la presión de la élite de Los Ángeles, que no quiere que se construyan las zonas más bonitas y menos contaminadas de la ciudad donde viven. Esto pone en peligro a millones de angelinos y empeora aún más el tráfico en Los Ángeles, al poner más autos en la autopista. El tráfico de Los Ángeles se ha convertido en un chiste mundial, y se ha descubierto que algunas fotos virales de la I-405 fueron retocadas con Photoshop para que el problema parezca aún más grave de lo que es. Pero eso no es necesario, ya que la autopista de 12 carriles se ampliará en el futuro, lo que generará más gases letales en el aire y garantizará que cualquier viaje por Los Ángeles sea el peor que haya hecho. ¿No podrían simplemente, no sé, construir trenes? Quedarse atascado en la autopista es aburrido, pero al menos el tráfico va tan despacio que hay poco riesgo de colisión. Otras carreteras son más concurridas, y en 2019 las inundaciones causaron este atasco descomunal en Hanoi, Vietnam. Las inundaciones sumergieron muchas de las demás carreteras de este barrio, obligando a cientos de conductores a dirigirse hacia el mismo cruce. Esto terminó en una auténtica batalla campal, mientras intentaban adelantarse unos a otros para llegar a su destino. Un usuario de internet comentó que en Hanoi los motociclistas suelen ignorar los semáforos por falta de repercusiones, lo que puede causar atascos como este, ya que los vehículos que circulan en sentido contrario quedan atrapados. En 2025, el gobierno triplicó la multa por saltarse un semáforo en rojo, lo que podría solucionar el problema, pero esto llegó demasiado tarde para estas pobres almas en 2019, y se puede decir con seguridad que nadie llegó a tiempo al trabajo ese día. Muchos lugares compiten por ser considerados la ciudad más bonita del mundo, pero Charleroi en Bélgica tiene el honor de ser conocida como la ciudad más fea del mundo, y lamentablemente su economía se mantiene a flote gracias a su reputación de atracción turística deshonesta. Si bien el centro está bien, gran parte de la ciudad está dominada por su gigantesco complejo industrial abandonado, que revela el declive de la floreciente industria del carbón y el acero de Charleroi. Charleroi era el lugar de moda durante la revolución industrial del siglo XIX, pero para la década de 1950 sus fábricas de carbón no podían competir con el creciente uso del petróleo, y la mayoría se dejaron de pudrir y oxidar. La producción de acero continuó por un tiempo, pero la crisis financiera mundial de la década de 2000 finalmente la acabó para siempre, y la gigantesca fábrica de acero Cockerill cerró en 2012. Esto ha tenido un enorme impacto en el resto de la ciudad, y hoy la tasa de desempleo para los 200,000 residentes de Charleroi es un enorme 20%, mucho más alta que el promedio nacional de Bélgica del 6%. Pero increíblemente algunos residentes han recurrido al turismo para ganar dinero. Las visitas guiadas llevan a grupos por las fábricas en ruinas y por la calle más fea de Bélgica,
La Rue de Mons. Otro punto de interés son las estaciones de metro abandonadas de la ciudad, ahora llenas de grafitis y basura de los vándalos que usan el espacio para su propio ocio. Este pintoresco picnic junto a un horizonte de metal marrón parece una escena de una serie de televisión distópica, pero estudiantes y fanáticos de los viajes acuden regularmente a Charleroi para disfrutar del peor recorrido panorámico de su vida. Algunos guías incluso llevan a despedidas de soltero a la acería Cockerell, donde se celebran discotecas dentro de los esqueletos de las otrora florecientes fábricas de Charleroi. Vaya, sé que muchas ciudades dependen del turismo, pero si ganar dinero presumiendo de lo fea que es su ciudad no es un infierno urbano, no sé qué lo es. No, thank you. No, thank you. No, thank you. El problema de las ciudades es que vivir rodeado de hormigón y autos es completamente antinatural. Muchos gobiernos intentan que sus ciudades sean más verdes, llenándolas de árboles, flores y plantas. Desafortunadamente no todos se enteran, y estos árboles de plástico en las calles de Al-Qasem, Arabia Saudita, no ayudan a nadie. Okay. Al parecer el gobierno local quería que su ciudad fuera más verde, pero la zona carece de recursos hídricos, así que optaron por una opción de plástico. Sin embargo, los críticos han señalado que plantar árboles reales que no requieren mucha agua no es difícil, y también es más económico que fabricar árboles artificiales. Así que, además de ser feos y ecológicamente insostenibles, estas abominaciones también son un enorme desperdicio de dinero y recursos. Arabia Saudita no es el único país que ha experimentado con follaje artificial. En Belgrado, Serbia, se realizaron pruebas con árboles líquidos en 2022. Estos tanques Liquid 3 se llenan con 600 litros de agua y microalgas, que absorben CO2 y producen oxígeno mediante la fotosíntesis. Esto ayudaría a mejorar la calidad del aire de la ciudad, y los investigadores afirman que las microalgas son entre 10 y 50 veces más eficientes que los árboles capturando dióxido de carbono. Pero aún así parecen bastante distópicos, y espero que las ciudades de todo el mundo no dependan completamente de esta opción en lugar de, ya saben, simplemente plantar árboles de verdad. De niño no había nada mejor que ir al parque y volverme loco en los columpios y toboganes, pero si viviera cerca de este desolado parque infantil en Berlín, Alemania, no creo que me molestara. No me imagino a ningún niño emocionado con subirse al tobogán, la estructura de escalada o el desagüe, pero aún así es mejor que este parque en la azotea de Río de Janeiro. Oye, al menos ponen vallas para que los niños no se resbalen por el lateral del edificio. La situación no mejora mucho para nuestros amigos peludos, y este parque para perros en la América rural podría ser el más pequeño del mundo. La idea de llevar a tu perro aquí a jugar da más miedo que el vecino Spirit Halloween. Y mira, el césped ni siquiera es real. Al parecer, la inmobiliaria Kimco crea estos pequeños parques para perros fuera de las veterinarias y tiendas de mascotas, y por desgracia suelen estar ubicados dentro de estacionamientos gigantes. Vamos, ¿de verdad es tu auto más importante que tu querido perro? ¡Ve a buscarlo! Dicen que al comprar una casa lo más importante es la ubicación, así que mudarse a una ciudad global como Taipei o Nueva York parece obvio. Pero cuando estas personas desafortunadas llegaron a sus nuevos apartamentos y miraron por la ventana, definitivamente reconsideraron su decisión. Estos balcones en Taipei, Taiwán, parecen jaulas de pájaros, y aunque las vallas son de seguridad, parece que impiden que los residentes escapen de sus diminutos apartamentos. Algunos de los barrios de Taipei son los más densamente poblados del mundo, con hasta 100.000 personas viviendo en 2,5 kilómetros cuadrados. Pero Nueva York no es mucho mejor, y aunque vivir en Manhattan suena glamuroso, muchos apartamentos tienen vistas como esta. A finales del siglo XIX, la población de Nueva York experimentó un desarrollo, así que el gobierno aprobó una ley en 1879 que establecía que todas las habitaciones habitables debían tener una ventana que diera al aire libre. Era una buena idea, pero a medida que la ciudad se compactaba, el aire libre solía ser solo una vista directa a un complejo de apartamentos vecino. Oh my God! There's an unattractive nude man playing the cello. Aún así podría ser peor, y prefiero ver un muro de ladrillo que una central eléctrica. El hotel Alitza-Łódź Polonia se ve precioso en Trivago, pero cuando los huéspedes lleguen descubrirán que está a solo unos metros de la gigantesca central eléctrica de carbón S2. Vaya habitación con vistas. Como era de esperar, el hotel ha recibido acusaciones de publicidad engañosa, y aunque la central eléctrica no funciona desde 2015, su torre de refrigeración sigue sin ser el mejor escenario para fotos de vacaciones. Aún así, Alitza ha recibido buenas críticas y recientemente ha sido rediseñado para atraer a más clientes. Al menos el S2 está cerrado y no hay humo de carbón junto con el desayuno continental.
Una de las peores cosas de la vida moderna es que hay publicidad constantemente. No puedo salir de mi apartamento sin que me vendan comida rápida, ropa y perfume. Pero esta callejuela de Hyderabad, India, lo lleva a otro nivel. Vaya, y yo que pensaba que Times Square era horrible. El collage de colores es abrumador, ya que cada anuncio se pierde entre el ruido. Pero toda esta contaminación visual es mejor que la contaminación real, y no es nada comparada con el estado de este puente en Dhaka, Bangladesh. Rodeado de suciedad y mugre por todos lados, el canal bajo el puente se ha convertido poco a poco en un río de basura. Esta es una foto genuina de la vida cotidiana en algunas partes de Dhaka, pero el infierno urbano puede existir a una escala mucho menor. El premio al peor edificio de nuestra macabra galería es para esta casa en Portland, Oregon. Parece una cara maltratada que necesita pasar un tiempo en rehabilitación residencial, pero durante décadas ha estado ocupada por estudiantes del cercano Reed College. Por otro lado, esta réplica de la Casa Blanca en Bengaluru, India, es lujosa pero igualmente macabra, considerando la desigualdad de riqueza en la ciudad. Fue construida por el empresario indio Vijay Mallya en la década de 2010, y la mansión de $20 millones y 37.800 metros cuadrados incluye una piscina infinita, jardines y un helipuerto. Y se encuentra en la cima de las torres Kingfisher de 122 metros. En la ciudad, el 16% de la población vive en barrios marginales sin agua potable, saneamiento ni electricidad. Así que construir un monumento a la riqueza personal en una torre de marfil es bastante inquietante. Para colmo, mientras la casa estaba casi terminada en 2016, Mallya fue acusado de fraude e impago de préstamos por valor de $1.000 millones, así que huyó al Reino Unido, dejando la mansión completamente vacía y técnicamente aún incompleta. Bien hecho, Vijay. Quizás deberías haber considerado usar ese dinero para ayudar a la gente. China es sin duda el rey de la construcción alocada, pero como un tío borracho en Acción de Gracias, nunca saben cuándo se han pasado de la raya. Este puente de 3 pisos se encuentra en la provincia de Shanxi, en la cima de la montaña Tianlang, de 1.377 metros de altura. El puente se inauguró en mayo de 2019 tras ser construido con 7.700 toneladas de acero, y su forma final alcanza los 350 metros de altura. Más alto que la Torre Eiffel, forma parte de la autopista Tianlongshan de 29 kilómetros, acertadamente apodada la autopista sobre las nubes. El puente es una nueva construcción, y conducir por sus desniveles y curvas verticales se ha comparado con subirse a una montaña rusa. Mucha gente piensa que el puente es impresionante, pero los críticos han señalado que la montaña Tianlong es una de las zonas naturales más hermosas de China, y el gobierno prácticamente ha construido una pista de carreras de Hot Wheels de $100 millones justo en medio. El puente fue diseñado para destacar lo máximo posible, y sin duda es una monstruosidad. Pero conociendo China me sorprende que se detuvieran en 3 niveles. ¿Por qué no seguir añadiendo más y convertir esta montaña rusa en una autopista al infierno? ¿Cuál de estos horribles lugares te impactó más? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.